Hola a todos, ¿qué tal? Último día de esta semana que le hemos dedicado a las nuevas publicaciones de DC por parte de Panini y vamos a terminar con este Superman en la Orden de la Lámpara Negra y otras historias. Es un tomo que incluye historias cortas realizadas por Javier Rodríguez, autor español al que le tengo mucho cariño desde que lo descubrí hace casi 15 años en el Juramento Doctor Extraño, y que próximamente se publicará en España su Absoluto Detective Marciano, que es con diferencia para mí la mejor serie de ese nuevo universo. Pero bueno, estamos con este Superman. Es un tomo en tapa blanda con un precio promocional. Esto costaba 10 euros y lo venden a 5. Y como curiosidad, esta Orden de la Lámpara Negra, que es una historia corta de 48 páginas, fue publicado anteriormente en nuestro país el año pasado por la fenecida SC en tapa dura por 14 euros. La normalización de las grapas en tapa dura a precio desorbitado es una de las perversiones más grandes a las que se le puede acusar a esa editorial, y que fue asumido como todo por los lectores. Se vendió bastante bien con el reclamo de Superman y de este artista español. Ya aquí la tienen incluida y es el plato fuerte de este conjunto de historias cortas que tienen un dibujo delicioso, como dicen los cursis, pero que comparten todas un guión bastante bueno. Vamos a verlo ahora. La primera historia para mí es la mejor. Es con el guionista Christopher Cantwell, del que hace poco hablamos, de su serie Briar, también con un dibujante español, y que aquí nos presenta una historia de Superman que fue publicada en 3 capítulos creo, en el mercado americano. Es una historia que tiene un estilo retro buscado y que aquí se luce en cuestiones de diseño y narrativa Rodríguez. Es Superman, mejor dicho, Clark Kent, recibe un extraño regalo, un regalo que es una especie de anillo decodificador en Estados Unidos. En los años 50, en los años 60 había programas de televisión muy populares que tenían club de fans, y que tenían, si te hacías miembro, pues regalos. Los anillos decodificadores eran muy populares y entre ellos la Orden de la Lámpara Negra, de un personaje que Clark admiraba de niño y que de alguna manera había prácticamente olvidado. La aventura, que es intrascendente, una aventura con toques pulp, es una especie de rescate de ese héroe que todos han olvidado, y ahí está lo más interesante de esta historia, que se queda corta en el sentido de el guionista no ha sido lo suficiente ambicioso o quizá no tenía las suficientes páginas, y hace una especie de reflexión sobre cuando algo se olvida, desaparece, deja de existir. Cuando nadie recuerda algo, ese algo, aunque haya existido y haya tenido consecuencias en la vida humana o en la vida de una persona, desaparece, y con él todo lo que lo acompañaba, las consecuencias y tal. Superman llega siguiendo las instrucciones de este anillo, a una especie de ciudad, una base oculta, y allí es capturado y conoce a ese héroe de la infancia, que no es ni mucho menos alguien imaginario, sino muy real, y que lleva todo ese tiempo prisionero de... Bueno, pues eso no hablaremos más porque sería hacer spoiler. Pero bueno, es una historia que tiene una premisa interesante, pero que se queda corta solo en la superficie y que, bueno, podía haber dado mucho más de sí. En cualquier caso, el dibujo de Rodríguez es muy bueno y el colores muy planos, acompaña muy bien. Superman haciendo lo que mejor sabe, y Superman que se le da un poco de trasfondo a su infancia, y se usa un héroe perdido de los cómics de DC, muy olvidados, que encaja muy bien con la historia, con esa pérdida de la memoria que muchos sufrimos, yo que sé, el efecto Mandela y todas esas cosas. La verdad es que me ha gustado, me alegro que lo hayan incluido en este álbum, tomo, y a este precio, porque pagar 14 euros por la historia como fue la anterior edición es una auténtica locura. Bueno, a ver otra. Tenemos también una historia corta protagonizada por Green Arrow y Red Arrow, pero haciendo homenaje a las primeras historias en la Edad de Oro de este personaje.
Un socias de Batman al principio con todos los clichés. Tenía su ayudante, tenía también la Harrow señal, tenía también el Harrow Car. Green Arrow nació como un socias de Batman que solo se diferenciaba por, en vez de usar murciélagos, pues usaba flechas trucadas. Y Kirby fue el encargado de narrar algunas de sus primeras aventuras. Y esto es un homenaje a esas historias con un guión tontorrón, pero que sirve para los lectores que conocieran esas historias o que sean fan del personaje, revisitarlas con un toque nostálgico. La verdad es que es entretenido y, de nuevo, el dibujo es lo más destacable. Luego la otra historia larga es esta de Starfire, que me ha parecido la más tonta. Esto parece un guión del Disney Club. Starfire, esta historia se enmarca dentro de la continuidad de los Titanes de hace unos años, cuando se volvieron a reunir los Titanes originales, sustituyendo la Liga de la Justicia, que se había desbandado. Y bueno, como Starfire, digamos, no acaba de encajar, no acaba de estar satisfecha. Ella es una personalidad muy fácil de exaltarse, tapar lo bueno y para lo malo, y eso le produce roces. Y es todo en primera persona, hablando sobre su vida, sobre la pérdida de su mundo, la pérdida de su hermana, su rivalidad con ella, y como una colonia de su raza que la necesita y que ella le sirve esta pequeña aventura en la que tiene que ayudar a desminar un campo minado con armas biológicas, pues con un toque muy, no sé, muy naif, muy camp. Y lo mejor, de nuevo, el dibujo, los colores, muy luminoso, pero la historia, digo, esto podía haberse sacado de cualquier capítulo del Disney Club. Y nada más que deciros. El tomo se completa con ilustraciones muy chulas, portadas de diferentes series a cargo del propio Rodríguez, y una entrevista muy interesante en la que habla de cómo le llegaron estos encargos, lo que quería lograr en cada uno de ellos, su predilección especial por los Titanes. Quizá a mí no me ha gustado tanto la historia porque no tengo una conexión especial con ese grupo. Los leí ya de mayor, no los leí originalmente en los 80 cuando salieron, y cuando lo hice pues ya digamos que los vi, no sé, unos guiones que siempre lo había escuchado, como comparar a los Titanes como la Patrulla X de DC, y la verdad es que me parecieron bastante inferiores. Algún día los tengo todos ahí, algún día tendré que releerlos y a ver si cambio mi opinión, pero no lo creo. Un tomo que destaca solo por el dibujo, y en cualquier caso, si eres completista de Superman, si eres uno de los pocos fans de Green Arrow que queda por ahí, y tienes cariño por los Titanes en su formación original, pues le puedes sacar más partido, pero el resto solo por el dibujo, y eso es mucho. Deseando ver a Rodríguez en el Absolute de Detective Marciano. Nada más, un saludo y hasta la próxima.